Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda. Puestos de pie, vamos a orar, por favor, para empezar el estudio de la palabra de Dios. Oremos bien. Padre Celestial, gracias te damos
tarde. Queremos agradecerte por este tiempo que tú nos has provisto. También gracias por darnos la vida y la salud y por cuidarnos a cada uno de nosotros y por habernos traído con bien, con bendición y con fortaleza. En tus manos encomiendo especialmente esta canción que vamos a cantar, que podamos hacer con inteligencia, que podamos cantar con sabiduría. También el estudio de tu santa palabra podemos apreciarlas, que pueda ser de bendición para nosotros en realidad, para poder saber un poco más de tu palabra. De la misma manera oramos también por que queremos comunicarnos los unos a los otros, dejar en tus manos nuestras bendiciones. Queremos agradecerte por darnos este tiempo. Gracias, bendito Dios, por queremos seguir adelante. En tus manos encomiendo, y de igual forma por las hermanas y hermanos que ven en cuanto a la página de Facebook, nuestra amada Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel, que sea de gran bendición. Y oramos también por otras hermanas y hermanos de nuestra iglesia que no tienen ese privilegio de poder venir, que puedan seguir y estar en tu bendición. Gracias por cada hermana y hermano que se encuentra aquí. Agradezco, bendito Dios, por tú motivarles, animarles y fortalecerles y traerles con bien. En tus manos encomendamos, orando en Cristo Jesús. Amén. Salen bendeciendo, por favor. Es una bendición muy especial tenerlas aquí. Usted tiene un boletín y dice así, y también en pantalla: Iglesia Bíblica Bautista Diocesana. Hoy es Cañambe 2023, enero 25, miércoles. Significa que en una semana ya se acaba el año, porque termina enero, ya se acaba el año. Este es el boletín número 248. No le pases todavía, Joshua. Este es el boletín número 248 y vamos a observar a continuación. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Salmos, o si usted gusta, también le puse en el boletín el versículo, pero como hemos repetido ya varias veces, creo que ya saben en la mente. Yo todavía no, por eso uso la Biblia. Entonces pongámonos de pie y vamos a leer Salmos 55, 16 al 17, hay que leer ya. Salmos 55, 16 al 17, eso está en el Antiguo Testamento, y dice así la palabra de Dios, a la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amén. Tomen asiento ya. Es una bendición grande tenerles a usted aquí. Entonces, saben, a continuación vamos a cantar una hermosa canción. Esta canción se titula y dice en pantalla: Tú nos creaste. Autor Jesús Adrián Romero. ¿Ya? Vamos a cantar eso. Buenas tardes con todos y también con los que nos observan a través de Facebook. Queremos empezar esta tarde alabando a nuestro Señor antes de poder recibir su santa palabra. Amén. Así es que vamos a alabar a nuestro Señor y pongámonos de pies, por favor. Amén. Tú nos creaste con un propósito. Cada
asiento, por favor, ¿ya? Es una bendición poder cantar, ¿verdad? Así es que vamos a ubicarnos en nuestros asientos y vamos a abrir nuestros boletines. A continuación, dice sí, no le pases todavía el razón. Dice sí en la parte superior, dice sí, Estudio Bíblico Bautista Diocesí, el número 97. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a concentrar en Apocalipsis, no vamos a buscar muchos textos ahora, pero vamos a centrarnos en lo que es el libro de Apocalipsis, capítulos 1, busquemos por favor, versículos números 19. Si usted ya tiene, póngase de pie y vamos a leer, ¿ya? Con voz fuerte, con ganas, con ánimos, y leamos. A la voz de tres, pongámonos de pie, ¿ya? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Tomen asiento, ¿ya? Saben, es un gran privilegio y bendición observarlas y leer esta parte de la palabra de Dios. Vamos a... Vamos a leer, ¿ya? ¿Qué dice ahí? A continuación. Título, el Apocalipsis. Amén. Entonces estamos viendo sobre el Apocalipsis. Vamos a ver un tema muy importante a continuación que dice Joshua. Puedes ponerle ahí. ¿Quién ordenó escribir la carta a la iglesia de Esmirna? Amén. ¿Quién cree que ordenó a que envíe la carta a la iglesia de Esmirna? ¿Quién? Amén. Ahí está la pregunta. ¿Quién ordenó escribir la carta a la iglesia de Esmirna? Seguro. Saben, a continuación tenemos como introducción, vamos a observar y vamos a ver algo muy importante relacionado a lo que es Esmirna. Voy a dar un breve detalle únicamente. Usted tiene como literal A, a quien le toca leer allí. ¿Saben? Esmirna y su posición. Exactamente. ¿Alguien se acuerda dónde está ubicado Esmirna? Esmirna, saben, está ubicado en el continente asiático en este momento. Este es un mapa actual. Recuerden que este de aquí es el mar Egeo. Esto está, todo esto es Turquía. Es una de las algunas provincias de Turquía. Es una provincia, en verdad, Esmirna. Entonces, Esmirna dice que disputaba a Éfeso su posición como primera ciudad de Asia en ese tiempo. Su importancia se debía en gran medida a la posición de su excelente puerto, que la convertía en un privilegiado centro comercial en la ruta directa que mantenía entre India y Persia con Roma. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado India y Persia actualmente? Actualmente también existen. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad nos hace pensar que fue una ciudad rica y próspera. Actualmente Esmirna está ubicado en Turquía con una población de más de 6 millones de habitantes. Esmirna es la tercera ciudad más grande de Turquía y es conocida como sobrenombre Izmir Occidental o la perla del Egeo. Es considerada como la ciudad más occidental y moderna de Turquía en términos de valores, recuerden, ideología, estilo de vida y la igualdad de sexos. En cuanto a la economía de Esmirna, dice que se basa en la industria, en el turismo, en el sector de servicios, en la construcción, en la industria textil, en la pesca, en la ganadería y en la agricultura. Todo es lo que tiene Esmirna. Así es que Esmirna actualmente, por si acaso, hermana y hermano, ¿ya? Usted tiene a continuación como literal ver. Vamos a observar qué dice allí. ¿A quién le toca leer? ¿Saben? De la misma forma la palabra de Dios comenta de Esmirna. Exacto, la palabra de Dios comenta de Esmirna, nos ha dejado como un ejemplo de fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, pero en medio, ¿saben de qué? De la persecución, del sufrimiento, del odio de las personas y en especial por los judíos. A diferencia de las demás cartas que nuestro Señor Jesús envió a otras cartas de Asia, solo en el caso de Esmirna
y Filadelfia dice que no encontramos palabras de condenación para la iglesia de Esmirna, pero era una iglesia fiel, dedicada y fuerte en la parte espiritual. Así, siéntate, mija, por favor. Siéntate ya. Entonces, por eso vamos a observar a continuación. Vamos a ver Apocalipsis 2:8, vamos a leer todos allá. ¿Saben? Pongámonos de pie y leamos Apocalipsis 2:8. ¿Y saben qué dice ahí? Vamos a leer con voz fuerte. Yo le puse ahí, sí creo que le puse. Ponle allá. Leamos, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Tomen asiento ya. A continuación, dice así. ¿Quién le toca leer aquí? No le puse exacto. Dios nos dio a conocer lo pasado, lo presente y lo futuro. Amén. Entonces vamos a ver a continuación una pregunta muy especial. ¿Saben qué dice la pregunta? ¿Cómo fue la iglesia de Esmirna? Wow, ahí no he cambiado, pero la pregunta de aquí nos ordenó escribir la carta a la iglesia de Esmirna. Veamos la siguiente, a continuación, que dice ahí. Detalles relacionados al Apocalipsis. Amén. Saben, hermanos y hermanos, estamos estudiando el 15º detalle relacionado al Apocalipsis. Las 7 cartas para las 7 iglesias. Amén. Iba a indicar que este es el número 15. Sí sabían eso, ¿verdad? Amén. Pero ¿en qué es esto? ¿Sí saben algo? Exacto, son romanos en realidad. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Ahora sí leen, mi amor. Las 7 cartas para las 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2:3. Amén. Aquí están las 7. Empieza desde Éfeso y continúa así y termina aquí. Aquí están. ¿Sí se da cuenta? Todo esto se les consideraba Asia Menor en ese momento. Actualmente es Turquía todo esto. Por acá está, si se da cuenta, Perga, ahí es Persia, que es ahora. Y por acá, no me acuerdo otra ciudad, Roma, que está por esos lados, ¿ya? Entonces, todo esto es el mar Egeo, por si acaso, ¿ya? El mar Mediterráneo está por acá, está, si se da cuenta. Entonces, ¿y dónde vio todo esto? Por acá. Esta es la isla de Patmos, donde Juan vio, y de aquí manda la carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todos estos lugares mandó apóstol Juan cuando Jesús le reveló a nuestro, a esta madre iglesia. A continuación, Pablo, sigue, amiga. Coge el micrófono ya, o quieres otro. Ningún apóstol vino a Ecuador. Ningún apóstol vino al Ecuador, Ni cerca. ni cerca no han venido. Todos han quedado en el mundo antiguo, que en ese tiempo era en los 4 continentes, que era África, Oceanía, Asia y Europa. No. Oye, mi amor, dame ya entonces eso ya. A continuación, a ver, ¿a quién le toca? ¿Qué dice? Basado en Apocalipsis capítulo 2, Amén. Vamos a ver con el número 6 a continuación. ¿Qué dice ahí? 6. Su respectivo estudio. ¿Por qué estamos viendo esto, su respectivo estudio? Recuerden que dentro de eso abarca y estamos estudiando sobre algunos aspectos muy importantes y necesarios en cuanto a la segunda carta enviada a la segunda iglesia cristiana. Por lo tanto, la segunda carta escrita a la segunda iglesia se llamaba Ezio, se tiene como literal. Ven, ¿qué dice ahí? De a Esmirna, Apocalipsis 2:8 al 8. Amén. ¿Qué significa Esmirna? ¿Quién puede? Era una corteza, era mirra. Exacto, significa mirra, ¿sí? Mirra, recuerden que se sacaba de unas plantas y se hacía especies, especialmente para poder poner a una persona muerta, en realidad. Entonces, eso era
Ahora, ¿por qué era mirra ahí? Porque Esmirna era muy rica y producía esto de mirra, por eso era ese llamado. Si era para una persona muerta, ¿por qué le dieron a Jesús de regalo? O sea, en una parte sí, es verdad eso. Una parte sí, es verdad, esto de la mirra servía también para un muerto, pero también servía, es que dependía en realidad. Es como ahora los perfumes, no todos los perfumes sirven para ciertos eventos que se tienen, entonces era de la misma forma. Ahora, en sí, en verdad, mirra era más para los muertos, para ahumarlos a los muertos, perfumarlos a los muertos y eso, pero también lo usaban como perfume a las personas. Pero nuestro Señor Jesús no puso perfume de mirra, a él le dieron, y esa mirra fue usado para vender, porque Jesús era pobre, los padres eran pobres. Entonces, no es que eso vamos a hacer, no sé, claramente pienso que sí, también. Pero la mitad se va adentro. Entonces, eso ya. Entonces, mirra también servía para perfume, pero más era para los muertos, porque cuando ahora a nuestro Señor Jesús le dieron mirra, pero en realidad esa especie no era usada por Jesús, porque hay que tomar en cuenta que Jesús era niño, era bebé. Ahora, ¿dónde se usó? Era para vender, para autosustentarse en la parte económica, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Vamos a continuación, Joshua, por favor, y vamos a ver, así dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2:8, ¿ya? ¿Alguien quiere leer ahí sentadito? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Amén. Entonces vamos a ver a continuación, ponles Joshua. Ahí, ¿qué dice a continuación? El versículo 8 de Apocalipsis, capítulo 2, tiene 3 partes muy importantes. Amén. Entonces, la primera parte es muy importante. Es si usted tiene como el primer punto que dice ahí. Jesús lo ve. Hijo, no lo haces así. Jesús lo ve desde Amén. Se da cuenta, Jesús le ordena que escriba al pastor de la iglesia de Esmirna. Y en Apocalipsis 2:8 pasa a la siguiente. ¿Saben qué dice la palabra de Dios ahí? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Entonces, vamos a observar esta pequeña parte de la palabra de Dios. Recuerden, no sé si usted se ha dado cuenta, lo que yo hago los miércoles son estudios textuales. Sí saben que son estudios textuales, ¿verdad? Solo de un versículo pasamos y sacamos algunos detalles, algunas introducciones, comentarios y todo eso, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, solo el versículo 8 está dividido en 3 partes, y la primera parte dice, y escribe el ángel de la iglesia. Vamos a observar a continuación. ¿Qué se refiere cuando dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna? ¿A quién le toca leer ahí? Cuando la palabra de Dios nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, se refiere que nuestro Señor Jesucristo ordena a Juan, el discípulo amado, en la visión que escriba esta valiosa carta a la iglesia de Esmirna. Amén. Vamos a ver a continuación con el segundo guión, ya les voy a ir explicando cada palabrita, pero no quiero demorarme mucho aquí. Pero la segunda parte, recuerden, la palabrita escribe, no sé si usted, de esa palabrita viene, usted cuando dice, deme un esferográfico, dice, ¿verdad? Cuando van a comprar, por ejemplo, dicen, ¿no? Pero el esferográfico o la palabra gráfico viene de esta palabra. De todas formas, la palabra escribe. Este es el número Strong, tomen mucho en cuenta, 1125 la escritura. Y la palabrita es grafo. La palabrita grafo se entiende también a escritura, o escribir, o desarrollar una escritura. Pero vamos a ver qué significa. Aquí la toca ahí. Yo soy la de mi hijo. Sí, Johnita. Debe
grafitis, sí. Sí, todos esos son los derivados. Viene el esferográfico, el grafitis, escritura, escribir, todo eso, ¿ya? No, ortografía no. Lo que pasa es que la ortografía es parte de la ciencia que se llama lengua y literatura, o la gramática que también antes se le llamaba. Pero aquí lo que estamos hablando es solo una pequeña parte de escribir en realidad. Eso, ¿ya? ¿Qué dice Josué? Significa grabar, realizar la escritura en griego, escribir la carta y decir a Juan el apóstol amado por medio de Jesucristo. Amén. Entonces Jesús, el apóstol Juan vio en revelación a Jesús. Jesús le dictaba y el apóstol Juan escribía en ese momento. ¿Se dan cuenta? ¿Y de dónde tenía él? O una gallina, o una gallina. No, en esos tiempos primeramente no había lápices. En segundo lugar, lo que usaban son tintas o plumas o también cal o carbón para escribir. Entonces, la verdad, en esta parte no dice cuál de esos, pero me parece que como era un apóstol, pienso así como a mí, por ejemplo, si a mí me llevan preso, wow, yo siempre voy a llevar un libro o algo, entonces me parece algo de eso pasó. Pero también no tanto eso, sino siempre estaban visitando, había esa posibilidad de visitar la familia, la iglesia. Entonces ahí es lo que siempre Juan, igual el apóstol Pablo, siempre estaba su mayor parte de su vida, por ejemplo, estaba en la cárcel. Entonces, cuando le manda a Tito y dice, trae mi capote y los libros, no sé si se acuerdan, se dan cuenta, entonces mandaba, porque Pablo tenía, pero cuando le llevaban a la cárcel no podía llevar en ese momento, pero cuando estaba en la cárcel mandaba a traer. Entonces eso ya, pienso que sucedió lo mismo con Juan apóstol. Eso, pasamos al siguiente guión. El tercer guión, ¿qué dice ahí? Ahí sí, mi amor, ¿qué dice ahí? Cuando la palabra de Dios nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, esta parte de la palabra de Dios es dicho por nuestro Señor Jesucristo y tenemos 4 explicaciones. Amén. Vamos a ver el primer asterisco, la primera explicación. ¿Qué dice ahí? Una explicación cuando la palabra de Dios nos dice y escribe. Cuando dice y escribe, recuerden, se refiere una orden que Jesús dio para escribir a la amada iglesia de Esmirna. Recuerden que estamos hablando en Apocalipsis 2.8 específicamente a Esmirna. Es algo muy bonito, en verdad. A continuación vamos a ver el siguiente asterisco. ¿Qué dice ahí? Dice así, segunda explicación. Cuando la palabra de Dios nos dice al ángel. Sí, recuerden, dice y escribe al ángel. La palabra ángel en el idioma griego en verdad es ángelos y significa un mensajero sobrenatural enviado por Dios. Solo los ángeles podían bajar acá para poder tomar contacto, poder estar en esta tierra, en este planeta Tierra. No los demás. Los arcángeles podían, pero venían con un mensaje muy especial. Por ejemplo, el arcángel es un arcángel, en verdad, el arcángel Gabriel vino para anunciar a la Virgen María que va a tener un hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que el ángel en realidad era enviado por Dios y podían tener contacto con el ser humano. Pero también un poco introducir en esta parte, habla en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el ángel de Jehová. ¿Y eso quién era? Jesús. Jesús también vino y podía relacionarse, y a esto se les llama teofanía o también cristofanía. Pero en este caso, cuando dice ángel, esta palabrita ángel, y la palabra de Dios dice y escribe al ángel de la iglesia. Entonces la palabra ángel en esta parte se refiere pastor, se refiere en el original al pastor de la iglesia de Esmirna, o sea, ¿a quién era? ¿Se acuerdan en el estudio anterior que estudiamos de Policarpo? Policarpo era pastor en ese momento porque apóstol Juan estaba en la cárcel y Jesús le revela y dijo, mándale al pastor para que pueda fortalecerse, animarse, que no se recaiga. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna duda, alguna pregunta ahí? Vamos a ver.
Sí, Jonita. En la Biblia aparecen algunas veces el ángel de Dios, ¿verdad? O sea, Jesús. El ángel de Jehová. Ay, perdón. Sí. En el Antiguo Testamento. Ajá. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, Abraham, él sí ha de haber sabido que era Jesús, ¿verdad? Amén. ¿Y por qué él no lo describe más físicamente? Porque la única persona que describe lo que es Isaías, o Elías, no, Isaías, pero lo describe así, como una persona común, pero él no vio Jesús. Entonces, En cuanto a Abraham, bueno, en cuanto a Abraham, únicamente él estaba recibiendo el mensaje y sabía Abraham, y no solamente tenía contacto con los ángeles, él tenía y escuchaba la voz de Dios. Por eso dice que Abraham era amigo de Dios. Entonces era algo común para él. Y más cuando los ángeles venían, entonces no tenía ese afán o esa necesidad de decir, wow, es que aquí está Jesús. No tenía esa necesidad. ¿Por qué? Porque imagínense, si hablaba con Dios directamente, su vida especialmente estaba bien con Dios, entonces no tenía esa necesidad de describir más o de detallar más. Pero uno de los tres que venía, ahí estaba Jesús. Entonces es muy bonito. Y Jesús es el que le bendice. Jesús es el que dijo, sabes, tu mujer se ha reído. Y Abraham dijo, ¿cómo sabes? Y también Jesús ahí le dijo, después de un año tu mujer va a estar con un bebé porque ya va a quedarse encinta. ¿Se da cuenta? Entonces era Jesús manifestando en ese tiempo ya. Entonces, eso ya. Vamos a ver a continuación, si no hay más preguntas, el tercer asterisco, ¿qué dice ahí? ¿A quién le toca? Tercera explicación, cuando la palabra de Dios nos dice de la iglesia. Exacto, ¿a qué se refiere? ¿Quién se acuerda? ¿Sabe? La palabra iglesia se refiere llamados afuera. ¿Qué significa eso? O sea, la iglesia estamos para congregar aquí, pero para dar mi testimonio, mi ejemplo hacia afuera, hacia la iglesia de Esmina. Entonces, por causa de dar ese ejemplo de Cristo Jesús a las personas de afuera, le pegaban, le maltrataban, había mucha persecución, y desde el conjunto de la congregación de hermanas y hermanos que fueron salvos de la provincia de Esmirna. Y vamos a ver a continuación el cuarto o el siguiente asterisco que dice ahí. Cuarta explicación, en Esmirna, el lugar geográfico donde estaba ubicada la iglesia. Amén. Entonces, esta palabrita en Esmirna era donde estaba la iglesia. Y recuerden que esta Esmirna era una provincia en ese momento del continente que se llamaba en ese momento, perdón, de Asia Menor, que ahora es Turquía. Entonces eso, ya para que no se confundan. Ahora, aquí le puse, este es el antiguo Turquía, sí, ese es el antiguo, y este es el moderno en cómo está en este momento, tecnológicamente, ¿ya? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hemos visto y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Hasta esos dos puntitos, ¿ya? Sí, Jonito. ¿eso que está ahí arriba aún existe o sobre eso se construye? No, estos ya no existen, ya. Todo esto ya se ha perdido. Son ruinas que antes había. Ahorita es esto. Es como la ciudad de Quito. Antes era Quitus y ya no tiene nada, ¿verdad? Y ahorita la ciudad de Quito está totalmente transformada. Entonces es parecida, ¿verdad? En Esmirna. En ese momento no vamos a ver, por si acaso, esto. Estas partes no. Ahora está así. ¿Se dan cuenta? Es tremenda, ¿verdad? Y también va para atrás también. Eso ya. ¿Alguna duda, alguna inquietud más? Si no, vamos a ver la segunda parte muy importante es que usted tiene con el segundo punto. ¿Saben qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Jesús ordena que es el primer y último la iglesia de Esmirna. Amén. Entonces vamos a ver la palabra de Dios en Apocalipsis 2:8, la segunda parte del versículo. Cambié a la siguiente. ¿Saben qué dice? El primero y el postrero. Entonces, a continuación, Paulette, vamos a observar a qué se refiere esta partecita. Recuerden que estamos continuando donde dice el primero y el postrero, y hay una coma en el texto de la palabra de Dios. Estamos ahí. ¿A quién le toca leer? ¿Qué dice? Primero y el postrero. Se refiere que nuestro Señor Jesucristo reina, recuerda y da a conocer a Juan el discípulo amado en él,
a observar a continuación el segundo guión. Esta palabrita, cuando la palabra de Dios nos dice el primero, viene del idioma griego, este es 4413, la escritura, y la palabrita es protos. Eso es lo que significa específicamente para referirse a Jesús, es primero en el idioma griego. Ahora, ¿y qué significa? Vamos a ver quién toca leer ahí, qué significa ahí. ¿Qué significa? Que Jesucristo es el primero en tiempo, lugar, orden o importancia, nombre, principal, influyente, mejor. Amén. Entonces se dan cuenta. Entonces Jesús no solo es primero en vivir, sino en tiempo, también en lugar. Cuando hablamos de lugar es primer lugar, luego sigue el segundo y el tercero. En orden, el orden, la prioridad que tiene y la importancia, porque es Salvador y en verdad Él nos dio esa salvación. Y en especial esto le mandó de esta manera para que el pueblo o la iglesia de Esmirna no se desanimen, que puedan resaltarse y que puedan estar animosos, que continúen, porque había persecuciones, había odios y había muchas cosas que estaban pasando en esta madre iglesia, y Jesús manda esa carta para que sigan motivados, fortalecidos y animados. ¿Ya? Vamos a ver a continuación el tercer guión. Ahora, recuerden que hemos visto la palabra el primero. Cuando la palabra de Dios dice y el postrero, la palabra postrero es eschatos, o también es último, o es fin, eschatos. ¿Y saben qué significa? No es esa. Pero en sus bosquejos tienen ahí, dice postrero, viene del griego 2078. Eschatos, que significa que Jesucristo es el final en tiempo, lugar y espacio del plan y todo lo futurible de Dios. La palabra futurible se refiere a los eventos futuros o las cosas futuras que van a suceder. A continuación veamos el siguiente guión. ¿A quién le toca leer ahí? Así es, Josué. Cuando la palabra de Dios nos dice el primero y el postrero, se refiere que el Señor Jesucristo se describe así mismo, o sea, que es eterno, no tiene principio y fin, es autoexistente, sobrenatural y todopoderoso. Amén. Entonces, hermanas y hermanos, tomen mucho en cuenta que nuestro Señor Jesús es el primero, porque Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Jesús estaba con Dios, si usted quiere puede ver en Juan 1:1, antes de todas las cosas, y es Dios mismo. Él es el último porque será el juez de todos en el gran trono blanco. Sí saben que es el gran trono blanco, ¿verdad? Es el último evento que va a suceder y es para todas las personas que existieron desde Adán hasta el último segundo del gran trono blanco. Dice que van a estar muertos, los muertos vivos muertos y vivos, grandes y pequeños, parados ante este gran trono blanco para ser juzgados y lanzados al agua de fuego. ¿Sí, Jonathan? ¿Los bebés en dónde entran? ¿En cuál de los dos? Cuando un bebé muere, en realidad en la presencia de Dios, por ejemplo en el arrebatamiento y también en el gran trono blanco, no va a haber bebés, perdón, Jonathan. No, sí, pero digo, si un bebé muere, bueno, ya va a estar adulto ya. Pero ¿a qué juicio va? Porque él no cometió. Bueno, él tiene, en este caso, porque es bebé la gracia de no irse al infierno. Entonces, ¿a cuál va? ¿Al de los judíos o al menos? No, hay como 6 resurrecciones en todo el proceso. La primera es de nuestro Señor Jesús. La segunda es de la iglesia. Entonces, cuando habla que los muertos en Cristo resucitarán y serán encontrados en las nubes, es la segunda. La tercera, van a resucitar también todos los muertos que pasaron de la tribulación. En el intermedio de ahí, entre la tribulación, para entrar ya al quinto evento que es el milenio, ahí es la cuarta resurrección. Ahí es lo que van a resucitar todos estos niños, pero no van a estar niños en realidad. En los cielos no van a haber niños. La verdad es que es un ejemplo, ¿no? Si Astrid muere en este momento, ella no va a resucitar a la edad que ella está. Lo que
lo que va a suceder es que se restaura. Recuerden que Adán y Eva nunca creó niño. Adán y Eva fueron coherentes, aproximadamente de una edad de 30 años. Entonces, a esa edad es lo que se va a restaurar cuando sea resucitado. Entonces, en ese tiempo es lo que resucitan todas las personas incrédulas, en este caso de padres incrédulos y de padres cristianos que murieron los bebés. Ahora, los bebés, puede ser que me pregunten si serán salvos o no. Los bebés son salvos en realidad, porque ellos no tienen ninguna dificultad, porque hay unos que son arrojados, otros tienen 6, 7 meses, no tienen conciencia todavía. Entonces ellos automáticamente, por la gracia de Dios, son salvos. Ellos no son salvos ni por obra, nada, es por la gracia de Dios. ¿Ellos irían entonces al tribunal de Cristo? No entran al tribunal de Cristo ni al arrebatamiento. Eso te digo, el primer evento es el arrebatamiento, el segundo evento es la gran tribulación. Pero espérame un ratito, ¿no? En la gran tribulación, en ese momento en los cielos va a haber 2 eventos: las bodas del Cordero y también y el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Ese es el segundo evento. El tercer evento es la guerra de Armagedón. El cuarto evento es la segunda venida de Cristo. Entonces, entre la segunda venida de Cristo y para entrar a lo que es el milenio, ahí es lo que va a haber una resolución muy especial. Entonces, ningunos van a entrar ni al tribunal de Cristo ni al gran trono blanco. Ellos se van directo al cielo. Directamente al cielo. A las bodas del Cordero vamos a estar la iglesia. No, del Antiguo Testamento. No van a estar allí. Ellos no son. Ellos van a estar solamente como invitados únicamente, pero no todos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Goliat. Tengo 2 preguntas. Ya, mi amor. Uno es, cuando la palabra de Dios dice, dejad venir a los niños a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿A qué se está refiriendo? Eso es a la parte física, en este planeta Tierra, a la edad del niño que tiene, de la niña que tiene. Pero no tiene nada que ver en verdad de la parte espiritual, o sea, de las resurrecciones no tiene nada que ver. Pero puede ser referido a lo que los niños ¿ellos son más sensibles a la creencia? Sí, Pero sí, ellos o sea, ellos son más sinceros en creer. exacto. Y también su vida está como más consagrada, y lo que ellos van, sus sentimientos son más verdaderos, ¿verdad? Más puros con los niños. Pero en ese versículo que tú dices, en realidad no se refiere mucho a ello, es porque había impedimento. Antes de leer ese versículo de Mateo 19:14, dice que los discípulos le impedieron, le dijeron: quítate, es el maestro, va a atender a mí, a los adultos. ¿Se te das cuenta? Pero y ahí es lo que Jesús dijo: dejad venir a los niños a mí. O sea, también ahora, y muchas veces puede pasar eso, bueno, es niño nomás. Sí, por eso no es, o sea, no hay que poner poca importancia a los niños, porque de ellos y ellos son la futura generación, inclusive de la iglesia. Eso ya. Ya, la segunda pregunta. Dice que Jesús es el primero y el último. Y Jesús es todopoderoso. Pero entre la triunidad hay diferencia. Primero el Padre, el Hijo y el tercero el Espíritu Santo. Viendo en funcionalidades, viendo para nosotros en la parte física, solo se le pone así. Pero en lo que es el todo poder, en la deidad, el primero y todo eso, al final y todo eso, es así, es en línea recta, es horizontal. Entonces, en cuanto a Dios, a Jesús y el Espíritu Santo, nadie es mayor que nadie. No es Dios el que está más que Jesús y más que el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es más que Jesús y Dios, ni Jesús es más que Dios y el Espíritu Santo. Los tres van igualitos. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús dice: todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me dio, todo lo que el Padre me da, yo voy a dejar al Espíritu Santo. Entonces, todo lo que Jesús hace,
con la diferencia de que el Espíritu Santo es sobrenatural, está viviendo en cada corazón de cada persona y puede hacer la misma obra. Esas son las funcionalidades que cambian nada más. Pero de ahí, todo poder, la adoración y todo eso es lo mismo, ¿verdad? Entonces eso debería ser solo para nosotros, no para Dios. La Trinidad, para nosotros sí, es verdad, para comprender de esa manera. Porque para nuestro Dios Todopoderoso, sí, Dios es Dios, Jesús es Jesús y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Eso ya. Entonces, estábamos en el cuarto punto. Ya, entonces sigamos. Vamos al siguiente guión que dice ahí, el quinto guión. ¿A quién le toca leer ahí? Dice el quinto. Cuando la palabra de Dios nos dice el primero y el postrero, se refiere y es relacionado a uno de los títulos asignados a nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Amén. Entonces, así como en realidad hay algunos títulos, algunos nombres que se le dan, que son atributos sobrenaturales de Dios. Por ejemplo, aparte de que dice que es el primero y el fin o el último y todo ello, también hay otra palabra que aquí hace caer en cuenta. De todas formas, cuando dice el primero y el postrero, está haciendo caer en cuenta que Jesús es eterno, que no tiene principio ni fin. Cuando dice el primero y el postrero, es para nosotros, a nuestra idea humana únicamente. En la parte espiritual no tiene principio ni fin, pero también hay otra parte que no son compartidos con el ser humano, lo que es omnipotente. No sé si han escuchado. Omnipotente tiene todo poder, es todopoderoso. O sea, en griego sería el Shaddai, por ejemplo, ¿no? Es inmutable, que Dios no cambie. Es lo mismo que ser el primero y el último. O sea, el ser humano no puede tener ese principio, ¿verdad? Otro es omnipresente, que Dios está presente o Jesús está presente en todas partes. Y omnisciente, no sé si se acuerdan de eso, que Dios sabe todo, Jesús sabe todo. Entonces está relacionado a eso. Vamos a ver, si no hay preguntas, el sexto punto, ¿qué más se refiere cuando dice el primero y el postrero? Ya, Jonathan, pregunta. Jesús, Dios y el Espíritu Santo son como un círculo, ¿verdad? ¿Pero en qué sentido? En que no tienen principio ni fin. Ah, sí. Sí, como el yo sí, podríamos ser, ¿verdad? Sí. Sí, podría ser eso. Porque es verdad, el anillo y el círculo, que yo le ponga el límite y lo doy la vuelta y llevo allá, podría ser, pero aún así no, o sea, sigue dando las vueltas en realidad. Ya, veamos a continuación qué dice. 6. Cuando la palabra de Dios dice primero y el postrero, se refiere al libro que dice el Apocalipsis 1:8. Amén. Vamos a ver Apocalipsis 1:8. Recuerden que lo que dice en Apocalipsis 2:8 dice el primero y el postrero. Y eso en Apocalipsis 1:8 nos amplía también ahí. No solamente dice que es el primero y el postrero, ¿ya? Entonces, vamos a leer ahí a la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando habla de alfa y omega, está hablando en griego. Cuando habla de principio y fin, está hablando en castellano, para que las demás personas entiendan. El que es pasado, y que era, y que no, el que es presente, que era pasado, y que ha de venir futuro. Y dice el Todopoderoso, el Shaddai, en el idioma hebreo, ¿ya? Ya, ¿alguna duda, alguna inquietud? Si no, sigamos, vamos a ver la tercera parte muy importante de este versículo de Apocalipsis 2:8. No sé si ustedes están entendiendo, pero hemos visto y dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Y vamos a ver ahora la tercera parte, el tercer punto. ¿A quién le toca leer? El que estuvo muerto y vivió dice esto. Tercer punto. Tercero, Jesús recuerda que estaba muerto, pero ahora vive. A la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:8. Amén. Entonces, por la continuación, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? El que estuvo muerto y vivió dice esto.
No sé si entienden ustedes cuando dice el que estuvo muerto y vivió dice esto. Recuerde que bueno, ¿cómo entiendes? El que resucitó. ¿Ya? Yo entiendo No. que vivió, o sea, se murió, pero vivió también. Sí, todo está bien. Lo que yo quiero es que más entiendan cuando dice esto. Pero que no es presente. Porque es como yo dando un mensaje a Franklin y Franklin dice a ustedes, el pastor Juan dice esto. Entonces se dan cuenta que Jesús dijo a Juan y Juan le manda la carta al pastor Policarpo. Entonces Juan acoge como segunda persona, no quiero que se confunda, por eso dice esto. Entonces no es que Jesús directamente dijo en este caso al ángel o al pastor de la iglesia de Esmirna, no sé si entendió, pero dice el que estuvo muerto y vivió, porque si Jesús estuviera directamente diciendo, debería decir, yo estaba muerto y digo esto a usted o a ustedes, pero eso no dice aquí, el que estuvo muerto y vivió dice esto. Entonces el pastor que recibió era ya la tercera persona. La primera persona era Jesús, la segunda persona era Juan el apóstol, la tercera persona era el pastor que recibió. Por eso dice, el que estuvo muerto y vivió dice esto. Nosotros en este momento también somos la tercera persona, porque finalmente la escritura está ahí y nos llega directamente hacia nosotros. Eso ya. Entonces sigamos a continuación el primer guión. Si no hay preguntas, ¿qué dice ahí? Cuando la palabra de Dios nos dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Se refiere que nuestro Señor Jesucristo sufrió la muerte a manos de sus perseguidores y después resucitó sobrenaturalmente de la tumba. Amén. Entonces tomen mucho en cuenta que nadie le resucitó a Jesús. Jesús resucitó sobrenaturalmente. Es así. A continuación por el Josué, porque su palabra nos dice, veamos Apocalipsis 1.5. ¿Saben qué dice ahí? Apocalipsis 1.5. Entonces vamos a leer ahí. ¿Saben qué dice? 1, 2, 3. ¿Tienen ahí? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1.5. El fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó y nuestros pecados con su sangre. Eso es nuestro Señor Jesús, ¿ya? Entonces está refiriendo a eso. Y cuando dice especialmente el que estuvo muerto y vivió, está hablando en la parte física, porque en verdad, recuerden que Jesús era 100% Dios y 100% humano, ¿ya? O hombre, ¿ya? Muy bien, entonces sigamos ahora el segundo punto. Vamos a ver esta palabrita. Pasado. En el futuro del mar. Pasa la siguiente. Seguidas son los detalles. Aquí tenemos segundo. Cuando la palabra dice el que estuvo, la palabrita es 1096. Recuerden la escritura y la palabrita es hinomai. La palabra hinomai está hablando de pasado, estuvo, y viene del verbo estar. Vamos a ver qué significa ya. No le pases, hijo de Josué. Significa conjugar en el pasado del verbo estar, hacer que sea, que cumplió todos los planes de Dios, tal como fue predicho en las escrituras. Amén. Entonces recuerden que Jesús recibió ya sus predicciones, sus anticipaciones y sus planes en realidad, ¿ya? Muy bien, vamos a ver a continuación. Recuerden que estamos viendo Apocalipsis 2.8, la última parte. Y el que estuvo muerto y vivió dice esto. ¿Qué más dice ahí? Cuando la palabra de Dios nos dice el que estuvo muerto y vivió, dice esto, se refiere a que Jesucristo es del autoexistente, dando la seguridad a la iglesia de Dios, que sigan adelante aún en medio de persecuciones. Amén. Entonces, hermanas y hermanos, en estos aspectos de Cristo era tan especial, relevante, excelente y sobresaliente para los cristianos de Esmirna, ya que al igual que Cristo, recuerden, al igual que Cristo en su muerte, estaban experimentando graves persecuciones,
maltratos, odios, insultos de esta madre iglesia. El nombre de la ciudad de Esmirna, recuerden, significa mirra, que era un perfume común. También se utilizaba para el aceite de la unción del tabernáculo y para embalsamar los cadáveres. Aunque los cristianos de la iglesia de Esmirna estaban, recuerden, experimentando la amargura del sufrimiento, su testimonio era fiel como la mirra, un dulce perfume para Papito Dios. Ahora en la actualidad Jesucristo nos invita que nosotros confiemos, que estemos tranquilos y seguros y agradezcamos a Dios que no hay persecuciones. Tal vez usted va al trabajo, nadie ni siquiera le dice evangelista o curuchupa o cara de diablo, nadie le dice nada. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque wow, es una bendición ahora. Entonces usted debe agradecer, y yo debo agradecer a Papito Dios pensando en esta madre iglesia sufrió mucho en realidad. Y aparte de eso, porque Jesucristo está siempre con nosotros, es el Todopoderoso que siempre está con nosotros. Aún en medio de circunstancias tristes, duras, fuertes y complejas, allí está nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu, fortaleciendo, animando y dando sabiduría. Entonces, los atributos de Cristo, que más que otras cosas de consolar, animar y tranquilizar a la iglesia de Esmirna en sus persecuciones, maltratos y odios que tuvo, en realidad era fortalecerle, hacer caer en cuenta que Jesús no estaba abandonando a esta mala iglesia, porque como la muerte no fue para Jesucristo, sino la puerta de la vida eterna. La muerte de nuestro Señor Jesucristo abrió la puerta para que pueda y nosotros tener también la vida eterna desde el momento que recibimos, creemos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Así es, y de esa forma estaba animando a esta madre iglesia de Esmirna, ¿ya? Entonces, hermanas y hermanos, esperemos, en verdad, hemos culminado con el estudio de Apocalipsis 2:8. Espero que usted haya entendido, espero que usted haya captado, en verdad, de lo que se les enseñó. Hemos aprendido sobre, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Eso, hermanos y hermanos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Si no, puestos de pie, vamos a orar ya. Señorita. Dios es omnipotente, ¿verdad? Amén. Satanás no. No, Satanás no. Y o sea, es como, si no es omnipotente, ¿cómo él lidera a sus demonios? ¿O cómo sabe que están haciendo cada demonio? ¿O no sabe? Sí, los demonios, debes entender en primer lugar que los demonios son seres sobrenaturales muy leales a Satanás. Por el hecho mismo que nuestro Dios Todopoderoso lanzó y condenó y mandó de los cielos, ellos son muy leales. O sea, su naturaleza es ser leal a Satanás. Entonces, ahora, eso, la segunda parte, ¿cómo Satanás, no siendo en este caso todopoderoso, cómo sabe y cómo puede manipular y todo eso? Es que tiene conexiones. Nosotros tenemos la parte física muy limitada, pero un demonio en un segundo ya puede estar de aquí en Estados Unidos. O sea, para los demonios no es tan limitada en verdad la parte física. Entonces, suponiendo digo ya, que un pastor está fortalecido y lleva y está con la iglesia adelante y la iglesia crece, el demonio va a ir enseguida con el chisme a Satanás, para que Satanás vaya a acusar a Dios. Entonces, en verdad, Satanás, los demonios no están limitados a los tiempos, o sea, al espacio del tiempo, en este caso al lugar geográfico. Entonces, eso ya. Entonces, tienen conexiones y recuerde que hay millones de demonios. Y están en cada país, en cada hogar, y todos ellos van a informarle al Satanás. Entonces, por eso Satanás sabe, no porque Satanás es como Dios. Entonces, eso ya. Vamos a ponernos quietos, vamos a orar. ¿Y también hay jerarquía? Sí, hay jerarquías. Pero eso ya sería para otro momento, ¿ya? Oremos, por favor, ¿ya? Padre Celestial, gracias te damos en esta
noche. Queremos agradecerte por las vidas y la salud de cada uno de nosotros. Quiero encomendar en tus manos en lo que ahora hemos estudiado, en realidad que pueda quedar en nuestros pensamientos y que cada uno de nosotros podamos aprovechar y seguir en bendición tuya. Oro también por cada hermana y hermano que se encuentre aquí y para que podamos estar fortalecidos, animados. Gracias por esta amada iglesia Esmirna. Permítenos a seguir este ejemplo, a ser fieles aún en medio de circunstancias tal vez falta de economía, de dinero y otras cosas que habrán o de desánimo, para siempre enfocarnos y seguir adelante en ti, Señor Jesús. Gracias por dar esta revelación tan especial y gracias por darnos este tiempo para estudiar este versículo y en lo que ahora queremos comunicarnos unos a los otros, que se haga tu voluntad. En tus manos encomiendo, de igual forma por los hermanos y hermanos que se han conectado en Facebook, que haya sido de bendición, de provecho y de bienestar. Gracias, papito Dios, por ello. Gracias por bendecirnos y te bendecimos en gran manera. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Tomen asiento, por favor. Quiero agradecer de manera muy especial por las hermanas y hermanos que están conectados en la página de Facebook de nuestra hermana Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel. Vamos a desconectarnos. Bendiciones a todos y hasta pronto. Muchas gracias.